Bienvenidos a la sesión 6 y última del curso de Innovación y Design Thinking, la fase de evaluar. Vamos a hacer un poco de reconocimiento de todo el proceso que hemos realizado para entrar un poco más en contexto. Empezamos con la inmersión, cuyas fases eran empatizar, salir a la calle, hablar con los usuarios, utilizar varias técnicas para poder captar información, acordaros de que era un momento divergente. Después volvimos al grupo y recuperamos toda esa data que fuimos generando en la fase de empatizar y definimos e interpretamos cuáles eran los aspectos importantes en el contexto del usuario con el problema en concreto que habíamos visto como reto. Posteriormente, cuando ya entendíamos a qué nos estamos enfrentando, ya teníamos suficiente inspiración, empezamos la fase de ideación. Ahí hay dos submomentos, que es divergencia, generar opciones, muchas ideas, utilizamos la técnica del brainstorming, y después utilizamos una serie de técnicas que se conocen como card sorting, o que son técnicas convergentes, para extraer las 2 o 3 ideas propuestas que consideramos más prometedoras, con las cuales íbamos a experimentar en la fase siguiente, ¿de acuerdo? En la siguiente fase, que fue lo que vimos la semana pasada, hicimos la experimentación. ¿A través de qué? De materializar los conceptos innovadores que habíamos extraído de la fase anterior. Y lo materializábamos a través de o bien prototipos o bien simulaciones. ¿Y por qué lo hacíamos? Para poder experimentar. Bien, la experimentación tiene muchos momentos. Uno de esos momentos es la evaluación. Yo evalúo el experimento, el encaje entre ese prototipo y la experiencia que ofrece al usuario para ver si ésta se ajusta o no y le soluciona el problema de la manera que él quiere que le solucionen el problema. Este encaje me genera mucho aprendizaje. Aprendo cosas que funcionan, aprendo cosas que no funcionan, surgen ideas nuevas, surgen dudas, etc. Todo este aprendizaje lo canalizo y me sirve para evolucionar mi propuesta de solución. Y puede evolucionar en diferentes direcciones. De hecho, la evolución, al final, es el crecimiento de nuestra propuesta, y este crecimiento puede ser para darnos cuenta de que nuestra propuesta no funciona y cambia, o tiene que cambiar, o para darnos cuenta de qué tenemos que modificar en nuestra propuesta, en nuestro concepto, para que este sí sea realmente deseable por el usuario. Recupero aquí una frase de Thomas Alva Edison que algunas veces he repetido en sesiones anteriores, pero no he fallado, simplemente he encontrado 10.000 o 9.999 formas que no funcionan. Muy bien. Este proceso de encontrar estas formas que no funcionan son justamente a través del aprendizaje de lo que no funciona. Y necesitamos una herramienta, que veremos en la sesión de hoy, se llama matriz receptora de información. Necesitamos una herramienta que nos permita articular el aprendizaje de forma coherente y adecuadamente dirigida a evolucionar positivamente nuestro concepto innovador o nuestra propuesta de innovación. Evolucionar, por lo tanto, supone primero desarrollar el concepto. Lo hicimos en la fase de experimentación. Segundo, capitalizar la experiencia de la interacción entre el prototipo o la simulación con el usuario en base al problema que habíamos definido anteriormente. Y por último, definir las perspectivas a futuro. O sea, ¿qué aspectos tengo que modificar de mi propuesta para que ésta evolucione de forma adecuada? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que eliminar? ¿Qué tengo que extraer o añadir a mi propuesta? ¿De acuerdo? ¿Y en qué dirección tengo que ir para poder evolucionar y acercarme más al encaje entre usuario y propuesta de solución? Temas a realizar a la hora de evaluar. Lo primero, tengo que establecer una serie de criterios de evaluación. ¿En qué dirección voy a evaluar? Lo tendré más claro si tengo claros los criterios de evaluación a la hora de experimentar. Segundo, documentar el proceso. Es importante, y aquí el equipo tiene un rol clave, de que cuando salgamos a la calle con nuestros prototipos, uno esté interactuando con el prototipo o la simulación, explicándole al cliente el contexto, y no cómo se utiliza, sino interactuando o dándole facilidades para que lo utilice, y otro esté documentando, registrando, para poder extraer quizá los aspectos importantes que después me ayudarán a evolucionar
nuestro modelo. Al igual que en la fase de empatía era importante grabar las conversaciones, aquí es importante registrar igualmente la experiencia entre usuario y prototipo. ¿Por qué? Porque necesito después debatir en el seno del equipo qué es lo que no ha funcionado, qué es lo que sí ha funcionado, dónde hay dudas y dónde surgen ideas nuevas. Y por último, sintetizar la experiencia. Sintetizar la experiencia del aprendizaje a través de una herramienta que me permita canalizar o dirigir la evolución. ¿De acuerdo? Y esta herramienta es la matriz receptora de información. La matriz receptora de información que después veremos y trabaja sobre los aspectos que funcionan, aspectos que no funcionan, las ideas nuevas surgidas y las dudas que todavía quedan aún con esa experiencia. La matriz receptora de información, por lo tanto, tiene estos 4 campos. Yo siempre la dibujo de esta manera y la trabajo de una forma muy visual. Hacemos una matriz, ponemos lo que funciona, las cosas importantes, lo que no funciona, las críticas constructivas que me ha realizado el cliente, las ideas nuevas que pueden surgir por nuestra posibilidad o nuestra capacidad de ver que ahí podríamos mejorar, o una sugerencia del cliente en torno a nuestro concepto o a nuestro prototipo. ¿Y esto por qué no podría ser de esta manera o de esta otra? Bueno, pues es una idea que nos está dando el cliente, bienvenida sea, también la tenemos que atender, ¿no? Y después dudas, aspectos que quizá queríamos resolver y no queda claro si los hemos resuelto o no los hemos resuelto, o dudas que surgen en torno a la experiencia y que no han quedado claras, ¿de acuerdo? Después, con un POSIT vamos debatiendo, vamos viendo el vídeo de la experiencia y vamos colocando de forma consensuada lo que nos parece importante. Normalmente en las primeras experiencias os daréis cuenta de que cosas importantes, cosas que funcionan, van a haber muy pocas. Habrá muchas críticas, muchas dudas y muchas ideas nuevas. Eso es bueno, no pasa nada, porque de todo eso, de toda esa información, yo después tengo que recuperar lo importante para introducir modificaciones en el prototipo o en la experiencia o en la simulación, ¿de acuerdo? Y estas modificaciones me ayudarán a seguir evolucionando y avanzando. A medida que avanzo, lo importante es tener en cuenta de que yo pruebo modificaciones y me equivoco. Ensayo y error. Esta es la dinámica de la fase de implementación, experimento y evalúo. ¿Por qué? Porque evalúo que a veces me equivoco. Y ese aprendizaje me permite evolucionar mi modelo de negocio. Me permite acabar con muchos posits en la parte de lo que sí funciona y lo que sí es importante. ¿De acuerdo? Finalmente, como culminación del proceso, y para este curso, en realidad, haréis 1 o 2 pruebas, haréis 1 o 2 modificaciones y evoluciones en vuestros prototipos, pero al final acabaréis con algo un poco más cercano a lo que el cliente desea, ¿de acuerdo? Este producto, este servicio, este proceso, este modelo, tenéis que presentarlo, tenéis que comunicarlo de alguna manera. Y hay una técnica que es especialmente no solo válida, sino además muy adecuada para justamente este momento. Esta técnica es el storytelling. Storytelling o el contar una historia es un arte, es el arte de contar, narrar una historia basada o articulada a través de una experiencia personal, pero que clarifica el concepto innovador, en este caso, que tú quieres explicar. O sea, vosotros habéis vivido un viaje y habéis concluido este viaje en un producto o un servicio que es innovador, aparentemente innovador al menos, ¿de acuerdo? El storytelling lo que pretende es, o a través de la técnica del storytelling, lo que pretendemos es que expliquéis la historia de vuestro viaje que culmina en este producto o en este servicio o en este modelo innovador, ¿de acuerdo? Un ejemplo de un storytelling que a mí me encanta, porque es muy acertado, es la historia del señor John Walker, o Johnny Walker. Este vídeo que os he puesto aquí, que además lo interpreta un actor británico muy bueno, es especialmente interesante para entender cómo se desarrolla un storytelling. Veréis que dura unos 6 minutos aproximadamente y explica desde el inicio hasta el fin el cómo Johnny Walker creó una de las empresas que hoy en día son las más punteras en la industria de las bebidas alcohólicas. Finalmente, para articular vuestro storytelling hay varios aspectos que debéis tener en cuenta. Al igual que la historia de Johnny Walker empieza y explica
todos los aspectos que durante su carrera o la vida de la creación de esta empresa se articularon como importantes, vosotros tenéis varios aspectos que tenéis que tener en cuenta. El primero es, tenéis que empezar con el problema. Acordaros que la innovación es un proceso, o el design thinking es el motor de la innovación y es un proceso human-centered design centrado en las personas, y son las personas que tienen un problema y nosotros creamos una solución innovadora a ese problema, ¿de acuerdo? Y este es el encaje que nosotros evaluamos en cierta manera en la última fase. Tenéis que empezar explicando cuál es el problema, que quede claro. Después, las causas de este problema. Es lo que conocemos como el insight, ¿correcto? La verdad oculta o qué hay detrás, cuál es la causa motivadora de este problema. Acordaros que el insight es de naturaleza emocional, con lo cual se articula de forma fácil en un storytelling. Después, el concepto creativo de la idea. ¿Cuál es el concepto creativo? El concepto no es la solución, sino es el concepto que le dará pie a la solución posteriormente. Al final, el producto es quien articula el entendimiento de un concepto creativo. Después de tener claro cuál es el concepto creativo, es interesante explicar el producto, el servicio o el modelo de negocio. Muy bien, ¿qué es lo que realmente ofrecemos basado en ese concepto que soluciona los problemas antes descritos? Y por último, ¿qué prototipo o qué niveles de prototipado hemos utilizado, o simulaciones hemos utilizado para poder experimentar con este concepto innovador? Esto nos va a justificar en cierta manera ese encaje. Nosotros hemos experimentado y en qué dirección hemos experimentado para evaluar el encaje entre nuestra propuesta y las necesidades reales, problemas de los usuarios. Y como conclusión, el último punto donde vais a explicar las mejoras, los beneficios que este producto, este modelo o este proceso o este servicio genera en el usuario. O sea, por qué realmente es más satisfactorio y genera mucho más valor que las soluciones tradicionales que el usuario tiene. Porque no olvidemos que las personas resolvemos los problemas que tenemos de una forma tradicional, ¿sí? En el carrito de Dio Shopping, pues vamos a comprar al supermercado y tenemos el carrito que tenemos. Si yo puedo gestar algo que sea mejor y que le genere más satisfacción en esa experiencia, eso será innovación, ¿de acuerdo? Para acabar un poquito el curso, a mí me gustaría que no solo preparaseis de forma profunda el storytelling, sino que además os grabéis. No tiene que durar mucho tiempo, tiene que durar unos 5 minutos aproximadamente, pero es importante que todos los componentes del equipo participen en el storytelling. Con lo cual habrá que practicarlo antes de grabarlo. Después lo podéis colgar en YouTube o donde queráis, pero lo importante es que todos los componentes del equipo participen y de forma equitativa en esta presentación. Animaros a presentar vuestro viaje, evaluar tras la experimentación, extraer conclusiones, evolucionar vuestro producto y preparar un vídeo de 5 minutos con el storytelling de vuestro proyecto. Mucha suerte y muchas gracias.